Alfa H40. El conocimiento es poder y aquí te lo entregamos destilado. ¿Alguna vez te ha costado un esfuerzo casi sobrehumano, pero de verdad, algo tan simple como salir de la cama en una mañana fría? Uf, ¿y a quién no? Ese momento en el que hay una batalla campal en tu cabeza entre el calorcito de las sábanas y, bueno, la obligación de empezar el día. Pues resulta que esa pequeña lucha es justo el punto de partida que usa William Walker Atkinson en el texto que tenemos delante. Es que es el ejemplo perfecto, porque encapsula la esencia de lo que vamos a analizar hoy. Totalmente. Vamos a sumergirnos en el poder de la voluntad, pero no para hablar de ello como si fuera, no sé, un superpoder con el que naces o no. Claro, que es la idea que solemos tener. Exacto. La propuesta del libro, que en su momento fue muy rompedora, es tratar la voluntad como un mecanismo de la mente, algo que se puede desmontar, entender y, lo más importante, entrenar. Y para ello Atkinson nos da un mapa, una hoja de ruta muy clara. Un mapa que la verdad lo cambia todo. Él lo divide en 3 fases muy concretas que, y esto es lo importante, ocurren siempre en secuencia. Ajá. Entenderlas es la base para poder cultivar la voluntad. La primera es lo que llama deseo-voluntad, que es básicamente el motor, la gasolina. Vale. La segunda es la voluntad decisiva, que sería el puesto de mando donde se delibera y se elige. ¿Y la tercera? Y la tercera es la acción-voluntad, que es, pues, sencillamente ponerse a hacer las cosas. Deseo, decisión y acción. Vale, me gusta la estructura. Es sencilla y es potente. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por la chispa que lo enciende todo. La deseo-voluntad. Vamos. El libro afirma que cualquier acto de voluntad, por monumental que sea, empieza con un simple deseo. Pero a ver, un deseo suena a algo muy vago, ¿no? Sí, suena etéreo. ¿Cómo puede algo así ser la base de un poder tan fundamental? Ahí está lo interesante, en cómo redefine el concepto. Para Atkinson, un deseo no es un anhelo pasivo, como decir, «ojalá me tocara la lotería». Claro. Lo describe como un sentimiento activo de falta de algo, que exige una respuesta. Es un llamamiento a la voluntad. Vale, me gusta eso. Piensa en ello como el hambre. No es una idea abstracta, es una señal física y mental que te grita, necesito comer. El deseo en este contexto es ese motor que te impulsa a buscar comida. O sea, sin ese sentimiento de que algo falta o de que algo se debe evitar, la maquinaria de la voluntad ni siquiera arranca. Ni se pone en marcha. El fuego que produce el vapor, dice el texto, me parece una analogía buenísima. Y me llama la atención la distinción que hace entre tipos de deseo. No es solo querer un coche nuevo. No, va mucho más allá. Habla de deseos conscientes, sí, pero también de los subconscientes, que vienen de la herencia o de experiencias pasadas, e incluso de superconscientes, que serían más bien intuiciones o aspiraciones profundas. Y aquí es donde el texto da un giro que lo cambia todo. Plantea una idea que, si la piensas, es muy poderosa. A ver. Dice que de la misma forma que el deseo mueve a la voluntad puede, a su vez, generar y dirigir el deseo. Espera, vamos a desgranar eso. ¿Me estás diciendo que podemos fabricar nuestro propio combustible a voluntad? Suene casi a manipulación mental. En cierto modo lo es. Es autogestión en su máxima expresión. El mecanismo que propone es el control de la atención. La atención. Sí. Si diriges tu atención de forma consciente y sostenida hacia un objeto o una idea, el interés crece. Y si mantienes ese interés, el deseo acaba por nacer. Ponme un ejemplo. Imagina que quieres empezar a hacer deporte, pero no tienes ningunas ganas. El texto sugiere que, en lugar de esperar a que la motivación caiga del cielo, puedes usar la voluntad para dirigir tu atención. ¿Cómo? Pues lees sobre los beneficios, ves vídeos de gente que lo disfruta, te visualizas con más energía. La voluntad, crea las condiciones para que el deseo aparezca. O sea que dejas de ser una víctima de tus caprichos y te conviertes en el arquitecto de tus propias motivaciones. Justo. Es un cambio de perspectiva brutal. Ya no es no tengo ganas, es voy a generar las ganas. Exactamente. Dejas de estar a merced de los deseos que surgen al azar y empiezas a cultivar activamente aquellos que te interesan. Es el primer paso para tomar el control. De acuerdo, ya tenemos el combustible, hemos generado el deseo, ahora toca decidir qué hacemos con él. Y ahí entramos en la segunda fase, la voluntad decisiva, el momento de la deliberación. Y aquí el libro nos regala un ejemplo que es para enmarcar, el del personaje de Jeppe.
Es que es buenísimo. Es que es buenísimo, sí. Describe a este personaje, Jeppe, que está en una encrucijada vital. Su mujer le ha dado dinero para comprar jabón, pero se cruza una taberna en su camino. Claro. Y ahí empieza el debate interno. Y es que lo describe con una sinceridad aplastante. Dice algo como: el paladar me aconseja que beba un aguardiente. Mis espaldas dicen que no. Creo que todos hemos tenido un momento Jeppe en la vida, donde el placer inmediato y la consecuencia futura están en guerra. Totalmente. Lo fascinante es cómo resuelve el conflicto. No es un análisis lógico impecable, simplemente decide centrar toda su atención en lo agradable que sería el sabor del aguardiente. Y se olvida del resto. Y aparta activamente el pensamiento del dolor de la paliza. Ujú. Y claro, gana el paladar. Es una demostración perfecta de la tesis anterior. La atención dirige la decisión. La voluntad decisiva es el centro de mando. Aquí es donde la voluntad usa a sus asesores: el intelecto, la memoria, la imaginación. Claro. Pero la fuerza de esta fase no está en ser más o menos inteligente, sino en lo que el texto llama hacerse el ánimo. Es la capacidad de decir basta, de darle vueltas, esta es la decisión, y cortar. Y supongo que aquí es donde entra en juego lo que normalmente llamamos autocontrol, ¿no? La capacidad de decirle que no al aguardiente. Precisamente. Atkinson le da un nombre técnico: inhibición. Es una función crucial de la voluntad decisiva. Inhibición. No es solo reprimir, es el poder de frenar conscientemente el impulso más fuerte e inmediato en favor de un bien mayor o más lejano. Es el poder de pulsar el botón de pausa para pensar a largo plazo. La esencia del dominio de uno mismo. Exacto. Y es lo que nos diferencia del ejemplo contrario que pone el libro, el del pobre mono. El mono que se muere de hambre sentado entre dos zanahorias idénticas, porque no puede decidirse por cuál empezar. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen tan triste y a la vez tan representativa de la parálisis por análisis! Exacto. La ausencia de decisión es una forma de parálisis. La voluntad decisiva es la que te permite decir: me da igual, elijo la de la derecha y seguir adelante. ¿Claro? Es la que rompe el estancamiento, aunque la elección no sea perfecta. Decidir, aunque sea para equivocarse, es mejor que no decidir. Vale, hemos deseado, hemos decidido, y ahora viene la parte en la que todo se materializa, la tercera fase, la acción, voluntad, el hacer, la hora de la verdad. Y aquí es donde el libro saca la artillería pesada con una historia que, para mí, es el verdadero tesoro del texto. La de Bernardo Palissy, el alfarero. Es que la cosa se pone muy intensa. Es una historia increíble. Palissy, en el siglo XVI, se obsesionó con replicar el esmalte blanco de la cerámica, un secreto que por entonces solo dominaban los italianos. Y dedicó su vida a ello. Por completo. Y la narración de uno de sus intentos es brutal. El texto describe cómo, tras innumerables fracasos, construye un horno nuevo y se pasa 6 días con sus noches sin dormir, echando leña, esperando que el esmalte por fin se funda. Imagínate la escena. Pero no hay manera, se le acaba la leña, y aquí es cuando una persona normal abandonaría. Pero Palissy no. Aquí es donde cruza el umbral. Totalmente. Para mantener el fuego vivo, sale al jardín y empieza a quemar las vallas. Increíble. No es suficiente. La temperatura no sube. Entra en su casa y, desesperado, empieza a romper las mesas y las sillas para echarlas al horno. Y el clímax, que es de película, llega cuando arranca las tablas del suelo de su propia casa. No puede ser. Para alimentar las llamas, mientras su mujer y sus hijos huyen por el pueblo gritando que se ha vuelto loco. Vaya tela. Es una historia que te pone los pelos de punta. Y tras ese sacrificio demencial, el esmalte por fin se funde y consigue su objetivo. Alucinante. Esa historia es la encarnación de lo que el libro llama voluntad resuelta y voluntad persistente. No es solo la acción de un momento, es la acción sostenida frente a un desaliento y unos obstáculos que habrían aplastado a cualquiera. Es que te deja pensando. Es admirable, pero también da un poco de miedo, ¿no? Hombre, claro. ¿Dónde está la línea entre esa persistencia heroica y una obsesión destructiva que arrasa con todo a su paso? Es una pregunta excelente y muy pertinente, que el texto no responde directamente, pero nos obliga a plantearla. Palissy tuvo éxito, y la historia lo recuerda como un genio. Claro, pero ¿y si no? ¿Y si no lo hubiera tenido? Sería la historia de un loco que quemó su casa para nada. Esto nos lleva a una distinción muy útil que sí hace el libro, la diferencia entre la voluntad de hierro y la voluntad de acero. A ver, suena parecido, pero supongo que no lo es.
No, es una diferencia crucial. La voluntad de hierro es rígida, es la fuerza bruta, se empeña en un camino y se encuentra un muro, se estrella contra él hasta romperse. Vale. La voluntad de acero, en cambio, es flexible. Tiene el mismo objetivo final, inquebrantable, pero es capaz de doblarse, de adaptarse a las circunstancias para encontrar una nueva vía. El ejemplo que usa es el de Napoleón. Cuéntamelo. Napoleón llega a un río caudaloso y en la otra orilla le espera el ejército austríaco bloqueando el paso. La voluntad de hierro habría sido ordenar un asalto frontal suicida. Lo lógico, por así decirlo. Encontrar un punto por donde cruzar en silencio y atacarles por el flanco al amanecer. Una genialidad. El objetivo, derrotarles, era el mismo. El método fue inteligente y flexible. Eso es la voluntad de acero. Se adapta, pero no renuncia. Me queda claro. Entonces, si juntamos todas las piezas, la gran revelación es que la voluntad no es un don, sino un proceso. Exacto. Un mecanismo que, como cualquier otro, se puede entrenar. Esa es la idea central. Es una cadena que se refuerza a sí misma. Empieza con una percepción clara que te permite cultivar un deseo fuerte. Ese deseo lo pasas por el filtro de una decisión deliberada, usando la razón y la inhibición. Y termina en la acción. Y culmina en una acción persistente y adaptable, una voluntad de acero. Y para entrenar todo esto, el libro propone un método que suena un poco a tortura voluntaria. Suena contraintuitivo, pero es una de las ideas más potentes. El método es, básicamente, hacer cosas desagradables o que no te apetecen a propósito. ¿Por qué? No por el valor de la tarea en sí, sino para ejercitar el músculo de la voluntad. Es como ir a un gimnasio mental. O sea que la clave para conseguir los mayores objetivos no es un gran gesto heroico, sino algo tan mundano como obligarse a terminar ese informe aburrido que llevas días posponiendo. Justo ahí. La disciplina se construye en esos pequeños momentos sin glamour. Exacto. Al obligarte a actuar por decisión y no solo por impulso o gusto, disciplinas a la voluntad para que cuando llegue un desafío de verdad, esté fuerte y entrenada para obedecer a la razón y no al capricho. Entiendo. Y la habilidad fundamental que está debajo de todo, desde generar el deseo hasta la acción final, es el dominio de la atención. La capacidad de elegir a qué le prestas atención es la palanca que mueve todo el mecanismo. El mensaje final es claro. El dominio de uno mismo precede al dominio de las circunstancias. Tal cual. Visto así todo encaja. Es un sistema coherente. Deseo, decisión y acción. Pero el propio libro, después de todo este análisis tan mecánico, deja una puerta abierta a algo más, ¿verdad? Sí, y es lo que hace que el texto sea tan fascinante. Justo al final introduce un último concepto, el de la voluntad ultimada. Y aquí es donde la psicología de principios del siglo XX reconoce sus propios límites. La voluntad ultimada. Suena trascendente. Lo es. El texto admite que, después de analizar todo el proceso, el acto final de querer, ese impulso misterioso que finalmente desata la acción, ese dejar ir, como lo llama, es algo que la ciencia de la mente no puede definir del todo. O sea que... Dice que está íntimamente ligado al yo, al ego, a la conciencia misma de ser. Es como si, después de desmontarnos el mecanismo de un reloj pieza por pieza, nos dijeran que la pieza central, la que le da cuerda, es magia. O el alma, o como cada cual quiera llamarlo. Hay un núcleo que se resiste al análisis. Esa es la idea. Y aquí es donde te deja con una pregunta final para la reflexión. Si el núcleo del acto de querer es inseparable de nuestra esencia más profunda, de ese yo misterioso... ¿Qué significa realmente que alguien entrene su voluntad? Exacto. Claro. ¿Está simplemente aprendiendo a conseguir cosas de forma más eficiente, como una máquina bien engrasada? O está, en un sentido mucho más profundo, redefiniendo y fortaleciendo la propia naturaleza de su ser. Uf. Si la voluntad emana de tu yo más íntimo, cada vez que la ejerces y la fortaleces, ¿no estás en realidad forjando y transformando ese mismo yo? Guau. El entrenamiento de la voluntad deja de ser una técnica de productividad y se convierte en un acto de autocreación. Y esa es una idea que te deja pensando mucho después de cerrar el libro. Finalizamos por hoy, pero espera nuevos análisis o episodios los lunes, miércoles y viernes. Síguenos en YouTube y Spotify. Suscríbete y activa las notificaciones para que seas el primero en escucharnos.